Hola, ¿qué tal? En este video trataremos de formar las habilidades básicas para resolver integraciones de la manera más sencilla, con las 3 o las 5 fórmulas básicas. Comenzamos con este ejemplo típico de integración. Tenemos la expresión 9x cuadrada menos 4x más 3. Necesitamos nuestras fórmulas básicas, acá tenemos las 5 básicas, y lo primero que podemos hacer, si me doy cuenta que hay sumandos dentro o restando dentro de la integral, podemos aplicar la propiedad de, donde me dice que una suma de funciones se puede dividir por la integral individual de cada una de las funciones. Por lo tanto, vamos a poner el símbolo de integral a cada término, 9x cuadrada, en este caso diferencial x, menos la integral dividida ahora sobre 4x diferencial x más la integral de 3 diferencial x. Listo. Ahora me doy cuenta que cada término posiblemente hay una constante. El inciso A me muestra que una constante en la integral sale fuera del signo de integración. Por lo tanto, aquí el 9 lo podremos poner como 9 afuera, integral de x cuadrada diferencial x menos, aquí la constante es el 4, integral de x, y luego aquí la constante es el 3, y adentro únicamente dejamos el diferencial de x. Todo esto para que tengamos ya lista la fórmula emplear de cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, en la situación número 1, que es 9, y vamos a multiplicarla por la integral de x cuadrada de x. Para x cuadrada utilizamos la fórmula de la potencia, donde el 2 simboliza la n, por lo tanto lo que hay que hacer es sumar un 1 al exponente, x cúbica sobre 3. Tanto exponente como denominador siempre serán iguales. Menos, después seguiría 4, y al colocar la x, integral de x diferencial x, sumamos exponente x al cuadrado sobre 2. Y finalmente tenemos más 3. 3 y la diferencial de x o la integral del diferencial x está en el inciso b, que es simplemente x el resultado. Así. Finalmente hay que recordar que hay que agregar la constante de integración c de la manera más general, para que finalmente simplifiquemos. 9 por x cúbica me quedaría 9x cúbica sobre 3, lo que podemos simplificar a 9 entre 3 o tercera y tercera, y me quedaría 3x cúbica menos 4 entre 2, me quedaría 2x cuadrada, más multiplicando 3x más c. Y listo. Tenemos ahí esta integral ya lista, disponible. Vamos con otro ejemplo. Ahora bien, vamos con este caso de integral básica también. Tenemos primero que aplicar las propiedades mismas que vimos en el video anterior. Aquí tenemos nuestras fórmulas de integrales básicas. Entonces, lo primero que puedo hacer pues es una separación individual. De tal manera que me quede 1 sobre x cúbica diferencial x para el primer término, y luego otra integral distinta para 3 sobre x cuadrada diferencial x. Ahí está. Después sacamos las constantes. En este caso en la primera integral no hay constante, entonces se queda igual. Pero en la segunda integral hay un 3 arriba, entonces puedo sacar ese 3 y poner 1 sobre x cuadrada diferencial x. Luego, ya que tenemos eso, ahora cabe mencionar que no podemos emplear directamente la fórmula de la potencia, que es esta, porque la x está arriba y aquí tenemos las dos x abajo. Por lo tanto, si yo aplico un poco de álgebra, sé que esto es lo mismo a poner el x cúbica en lugar abajo. Si ponemos la teoría del exponente negativo, me dice que va a cambiar de signo si la coloco en la parte de arriba. Y viceversa. Entonces, este x cuadrada pasaría a ser x a la menos 2 diferencial x. El 1 que está arriba, pues vale, 1 multiplica esto, entonces pues no se altera. Ahora, tenemos eso y ahora sí, podemos aplicar nuestras fórmulas de las potencias. Entonces, aplicando para la primera, me quedaría como x a la menos 3 más 1. Entonces me quedaría menos 3 más 1, menos 2. Y recordemos que el exponente se repite. Luego sigue menos 3 como constante afuera. Y ahora es x a la menos 2 más 1. X menos 2 más 1 me daría x a la menos 1 entre menos 1. Más la constante de integración c. Ahora simplemente ordenamos. Entonces tenemos aquí menos y tendríamos un medio. Y quedaría el x a la menos 2 en la parte de arriba. Si lo queremos poner de la manera más correcta, sería cambiar el x a la menos 2 y poner abajo x cuadrada, cambiándolo de nuevo a exponente ya positivo. Menos por menos me daría más, y tendría yo 3x a la menos 1. Pero el x a la menos 1 lo cambiamos hacia la parte de abajo, que quede como x a la potencia 1 más la constante de integración c.
Bien, tenemos ahora el siguiente caso de integral, donde nos ayudaremos en este caso de las raíces, con la ayuda del exponente fraccionario, para lo cual primero, como siempre, hacemos nuestra división de integraciones para ver cuáles integrales son las que vamos a resolver. Aquí tenemos dos integrales que quedarían divididas de esta manera. Las constantes las sacamos, entonces bien este 3 puede salir como una constante y nos brincamos ese paso. Ahora, las x van a ser colocadas como exponente fraccionario. Recordemos que la raíz significa exponente a la 1/2. Y de este lado, pues es lo mismo, significa x a la 1/2. Ahora, me doy cuenta que antes de poder resolver esto, en la expresión segunda que tenemos aquí, esta, que está el exponente abajo, con la potencia, la x tenemos abajo, entonces podemos subirla, como hicimos en los ejemplos de la potencia negativa, para dejarlo así. Y ahora sí, podemos emplear nuestra fórmula de la potencia, la cual me dice que sería, en este caso, tendríamos lo siguiente, sería 3 como constante afuera, x a la 1/2 más 1, ojo aquí que son fracciones, 1/2 más 1 me da 3 mitades, y esas 3 mitades las ponemos aquí abajo también, ahí está. Después sería más x a la menos 1/2, sería menos 1/2 más 1, sería 1/2 positivo. Y lo pondríamos así. Finalmente más la constante de integración c. Ahora, cabe mencionar que si no sabemos bien ubicar esto, hay que hacerlo a la manera larga. X a la 3/2 me queda ahí sobre 1 entre 3/2. Esta es la manera larga de expresarlo. El x a la 1/2 tiene una pequeña unidad abajo como denominador para entender cómo se va a hacer la regla de la división de fracciones. Ahora sí, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. 2 por este, me queda un 3 afuera, me quedaría 2x a la 3/2 sobre 1 por 3, me queda 3, ahí está, lo cual bien podemos cancelar. Y finalmente acá me queda el 2 arriba, que multiplica, sería más 2x a la 1/2. Y abajo pues es 1 sobre 1, pues lo ponemos así, simplemente lo dejamos igual. Entonces este 3, con ese 3 se cancela para que el resultado me quede, de la manera más simple, 2x a la 3/2 más 2x a la 1/2 más c. Bien podemos dejar el resultado así o regresarlo con las raíces. En algunos ejercicios de integral podemos evaluar el binomio, en este caso el cuadrado o el cubo, son idealmente binomios que podemos hacer de la manera fácil. Entonces lo primero que hay que hacer es evaluar este binomio y convertirlo en un trinomio para elevarlo al cuadrado antes. Entonces sería, la regla del binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado, que es 1, menos, en este caso porque tenemos un signo acá, el doble producto del primero por el segundo, que es 2 por 1 sobre x, que sería 2 por 1, 2 por 1, 2 sobre x, ahí está. Y finalmente más el cuadrado del segundo término. En este caso sería más, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de x es x cuadrada. Ahí está, ya tengo el binomio transformado en un trinomio, lo elevé al cuadrado, diferencial x. Ahora lo que conviene hacer pues es hacer nuestra separación. Tenemos aquí las siguientes integrales, tenemos la integral de 1 por diferencial x, me queda diferencial x, menos, en este caso sería la integral del segundo término, que es 2 sobre x, diferencial x, más el tercer término, que es 1 sobre x cuadrada, diferencial x. Ahí está. Después, vamos a sacar las constantes. Vemos que acá no hay constante, acá sí hay constante, que es el 2 que está arriba. Entonces voy a sacar este 2 a la parte de arriba. Ahí está. De este lado, el x cuadrada lo podemos pasar a la parte de arriba como x a la menos 2, para que podamos hacerlo. Ojo, que no vamos a pasar este de aquí, que es 1 sobre x, porque el diferencial x, al fin de cuentas, aparece arriba. Ahora, ¿por qué no puedo hacerlo acá? Porque la potencia de este término es x a la menos 1. Y en nuestras fórmulas de integración, la fórmula de la potencia funciona para todos, excepto cuando la potencia vale menos 1. Por lo tanto, este término de en medio es cuando la potencia vale menos 1. Entonces, ¿qué aplicamos en este caso? Aplicamos la fórmula del inciso e, que es integral del diferencial x sobre x es igual a una fórmula específica, el logaritmo natural. Entonces, para escribir el resultado sería integral de la primera, que es diferencial x, que es x, menos 2 veces integral del diferencial x sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x, más
el resultado de x a la menos 2, evaluándola con la fórmula de la potencia. En este caso sería x a la menos 2 más 1 menos 1 entre menos 1, más una constante de integración c. Para finalmente únicamente ordenar de la manera más correcta matemáticamente posible. Menos 1 por más, menos, entonces me queda x a la menos 1 más c, el cual x a la menos 1, como es exponente negativo, lo pasamos a exponente positivo, siempre y cuando lo cambiemos del lugar del denominador hacia la parte del numerador, hacia la parte del denominador, que en este caso me quedaría así. Y listo, tenemos ya el resultado final. Bien, vamos ahora con esta integral. En algunos casos tenemos operaciones de división. Puesto que en mis fórmulas básicas no tengo elementos que me permitan hacer para integrales en división, hay que transformar esta integral de otra forma. Para lo cual me doy cuenta que como este término divide a todos, en este caso, entonces el raíz de x lo puedo poner como x a la 1 medio y dividir a cada uno de los términos por separado. De tal manera que me quedaría 2x cuadrado sobre x a la 1 medio menos la integral, bueno, en este caso recuerden poner como siempre la parte del diferencial x aquí, menos integral en este caso del término del medio, que es x sobre x a la 1 medio, diferencial de x más la última integral, que es 3 sobre x a la 1 medio diferencial de x. Ahora sacamos las constantes como en todos los casos, que en este caso sería aquí un 2, integral, voy a ponerlo aquí, y nos damos cuenta que x cuadrada entre x a la 1 medio se pueden simplificar, puesto que son términos de la misma base. X cuadrada entre x a la 1 medio se restan los exponentes. 2 menos 1 medio me quedaría x a la 3 medios, diferencial x. Menos, en este caso no hay constante, lo único que puedo hacer es simplificar x a la potencia 1 entre x a la 1 medio. Restando los exponentes me queda 1 menos 1 medio, me queda 1 medio. Más, sacamos la constante del 3, integral de, acá no hay que simplificar, lo único que hay que hacer es ordenar el x a la 1 medio que está abajo, pasarlo a la parte de arriba como x a la menos 1 medio diferencial de x. Ahora sí, podemos aplicar la fórmula de la potencia, y entonces me quedaría x a la 3 medios más 1 sería x a la 5 medios sobre 5, voy a ponerlo así para que nos quepa, 5 medios. Luego aquí sería entonces, aplicándolo, sería x a la 1 medio más 1, sería x a la 3 medios sobre 3 medios. Más 3, y en este caso sería x a la menos 1 medio más 1, sería x a la 1 medio sobre 1 medio. Más la constante de integración c. Ahora, únicamente basta ya simplificar y ordenar algebraicamente. Recordemos cómo hacemos esto. El término de hasta abajo siempre va a multiplicar al término de hasta arriba. 2 por 2 me quedaría 4. En este caso sobre 5, que serían 4 quintos. El 5 multiplica al 1 que tiene imaginariamente abajo esta x, para que quede así. Y x a las 5 medios. Menos, hacemos lo mismo aquí. 2 que pasa hacia arriba. 2 tercios de x a la 3 mitades. Este 2 que pasa hacia arriba multiplica el 3. Más 6x a la 1 medio. El 1 ya no se escribe puesto que acá hay un 1 por el 1 imaginario de la x. Más la constante de integración c. Y listo. De esta forma también queda este tipo de integral. Ahora bien, retomando los temas de la división, algunas veces va a ser imposible hacer una división de un término dividido entre los de arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar el método de la división larga. Tenemos aquí que es t cuadrada sobre t menos 1. Vamos a escribir esta integral en otra manera, un poquito más fácil de resolver. Entonces sería t cuadrada entre t, me quedaría t por t, recordemos cómo hacer la división larga, t por t me queda t cuadrada, para la resta menos t cuadrada. T por menos 1 menos t para la resta más t. Simplificamos y me queda t. T entre t, ahora me queda más 1. Este 1 pasa a multiplicar, 1 por t me queda más t, para la resta menos t. 1 por menos 1, menos 1, para la resta cambia a más 1. Ahí está. Ahora, este 1 ya no puede ser dividido, por lo tanto, ¿cómo se expresa esto? Bueno, pues esto se expresa así. El resultado es el cociente, que en este caso es t más 1, más el residuo, que es 1, pero el residuo dividido entre el término que es el divisor, que sería t menos 1. Ahí está. Y listo. Esto
es una forma alternativa de escribir esta expresión. Puesto que esta expresión no la podemos integrar de manera fácil, necesitamos utilizar algunas veces la división larga para expresarlo así. Ahora bien, ya que tenemos eso, partimos con nuestras reglas básicas de integración. Primero tenemos la integral de t, diferencial t, más el 1, que por diferencial t, pues me queda diferencial t, más la integral de 1 sobre t menos 1 diferencial t. Este diferencial t pasa a multiplicar al 1 y la manera más correcta sería nada más ponerlo así. Ahí está. Ahora, cada uno le va a corresponder una fórmula. Vemos que para esta y para esta, la fórmula de la potencia son las ideales. Bueno, la de en medio, la del diferencial t, es una fórmula más fácil, que es esta. Pero esta de aquí, diferencial t sobre t menos 1, es la fórmula del inciso e. ¿Por qué? Porque para que aplique yo esta fórmula, arriba debo de tener la derivada de la expresión de abajo. En este caso, vemos que aquí está x, y si yo derivo x, me queda la expresión de arriba, diferencial x. Entonces, de aquí, la expresión t menos 1, si yo la derivo, me quedaría, ¿cuánto me quedaría? Derivada de t, pues es diferencial t, derivada de menos 1, pues es 0. Entonces vemos que sí, efectivamente, la expresión de arriba es precisamente la derivada del término que tengo abajo. Por lo tanto, bien puedo aplicar la fórmula que está en la parte de abajo. Entonces me quedaría aquí, primero aplicamos fórmula de la potencia, que nos quedaría t, 1 más 1 me quedaría 2 sobre 2, más diferencial t, pues me queda nada más t, y finalmente aquí más sería la parte de el logaritmo natural de la expresión de abajo, que es x, pero aquí se refiere a t menos 1, más la constante de integración c. Y listo. También tenemos resuelta este tipo de integral. En algunas veces la división larga es la que nos puede sacar de problemas. No olviden suscribirse al canal y compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.